en la sede de RPP al secretario general de los trabajadores de las Bambas, señor Eric Ramos, que representa también no solo a los trabajadores, sino a los contratistas que rinden servicios a las Bambas, total 9.000 personas. ¿Qué es lo que preconizan ustedes como solución a un conflicto que nos está privando a ustedes y a los contratistas de trabajo? Fernando, muy buenos días. Buenos días, señor Eric Ramos. Sí, efectivamente es una preocupación bastante latente que ya lleva aproximadamente 49 días desde que hubo esta incursión dentro de la unidad minera. Una situación que lamentablemente al día de hoy ha llevado al despido de más de 3.000 trabajadores contratistas, personal que trabaja en empresas contratistas, y a un buen bloque de trabajadores a una suspensión temporal perfecta que trabajan directamente para la empresa. Esta situación se está agudizando y lamentablemente en todo este tiempo no ha habido una decisión concreta de parte del Estado de poder efectuar una mesa de alto nivel para dar una solución definitiva. Cuando me refiero a una solución definitiva es que se pueda recibir, está bien, las demandas de estos sectores, de los hermanos comuneros, pero tampoco se han dado estos escenarios. 6 reuniones en las cuales se han visto bastante intransigencia de las partes, de parte de los hermanos comuneros, de parte de las autoridades también que representan al Estado de turno, ¿no? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el papel, cómo calificaría usted el papel del primer ministro Aníbal Torres? Mire, en varias de sus declaraciones ha sido bastante confrontacional. Entendemos que ha habido reacciones también de parte de los hermanos comuneros que no han ayudado a resolver esta situación. ¿Cree que su imagen está desgastada en todo caso para participar en estas negociaciones, de iniciarse? Efectivamente, creo que necesitamos profesionales que realmente sepan enfocar esta problemática y verlo desde diversos aspectos. Esperemos que la nueva ministra que ha ingresado de este sector de energía y minas pueda resolver esto. Hemos enviado una carta dirigida a ella y que a la fecha tampoco nos responde, ¿no? Señor Ramos, ¿cómo está? Buenos días. Sabemos también que ha ocurrido un enfrentamiento entre policías y comuneros de Huancuire. No sé si usted tiene información al respecto, porque se hablaba de una persona herida, ¿no?, en estos enfrentamientos, y la situación puede derivar en otro, ojalá no sea así, en otro conflicto entre miembros del orden y los comuneros. Le pido que la respuesta, por favor, nos la brinde después de escuchar nuestros títulos. Seguimos aquí en Ampliación de Noticias, amigos oyentes y televidentes, 9:36 de la mañana. Mabel Huertas, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Tenemos el gusto de acompañarlos. Estamos conversando con el señor Eric Ramos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Las Bambas. Le había consultado, señor Ramos, sobre este enfrentamiento que hubo en las últimas horas entre policías y comuneros de Huancuire. Lo que sabíamos era que había un comunero herido, pero se habla de que son más. ¿Qué información tiene usted de la zona? Y preocupados porque esto podría repetirse. Dios quiera que no, pero podría repetirse. Sí, Carlos, lamentablemente estos escenarios de violencia son bastante preocupantes. Tenemos información que el día de ayer en uno de los campamentos, porque son varios campamentos dentro de la unidad minera, que han sido prácticamente abandonados en el tema de mantenimiento, y el día de ayer un equipo de trabajadores han intentado ingresar a hacer el mantenimiento respectivo de una planta que es de aguas residuales, ¿no? Pero hay que entender que también los comuneros de Huancuire están justamente ahí, ¿no? Exacto. Han estado cerca, y cuando han visto que ha sido una incursión tranquila para entrar a hacer el mantenimiento, por el peligro que iba a haber de rebalse, han atentado contra estos trabajadores, y ellos dieron cuenta, pues, ¿no?, a seguridad interna a la policía, y ahí es cuando la policía se acercó al lugar y comenzó el conflicto. Luego de haber tenido un... ¿La policía, perdón, señor Ramos, ingresó para desalojar a los comuneros? No, justamente a poder repeler, esa es la información que se maneja, ¿no? Justamente a repeler este escenario, ¿no?, de violencia que había. Pero después de esto, la comunidad de Huancuire inclusive intentó ingresar al campamento Charcascocha, y ha habido escenas, ¿no?, de quemar bienes y todo lo demás, que han sido detenidos, y ahí quedó, ¿no?, hasta ahora. A ver, no cabe duda
de que el Estado tiene que ser una suerte de fiscalizador, de árbitro y ver si efectivamente las solicitudes de la población son legítimas y legales y si es que la mina ha cumplido o no con los acuerdos iniciales. Pero sería bueno ver la sucesión de hechos y usted, que es protagonista de la historia, quizás nos pueda dar más luces de lo que está sucediendo, porque tenemos que recordar que desde un inicio, ¿no?, una de las primeras acciones del entonces primer ministro Guido Bellido fue ir hasta el lugar y empoderar a las comunidades. Luego hemos visto esta debilidad del gobierno en no saber solucionar este problema. Y ahora nos está, no solamente nos lo ha dicho usted, sino lo recogemos de reportes de las noticias, que el señor Edison Vargas, que es dirigente de Fuerabamba, está postulando a regidor por Perú Libre. Sí, tenemos esa información, que hay varios dirigentes que están postulando como regidores, ¿no? ¿Cómo observa usted esta sucesión de hechos? Mire, lamentablemente en todos estos años que inició la operación minera ha habido falta de presencia del Estado. Y lamentablemente la empresa minera, ¿qué es lo que hizo, no? Para seguir operando, ha ido apagando el fuego en cada comunidad, ofreciendo situaciones que le correspondían al Estado, ¿no? Hablándolo sinceramente. Sí. Y más sumado a ello, lo que mencionaste, ¿no?, que el premier en su momento, Guido Bellido, fue y empoderó más a las comunidades, ¿no? Inclusive salió el gobernador de Apurímac reclamando esto, ¿no?, porque les prometió inclusive que el canon tenía que ser modificado para que también se vaya, y hubo respuestas de parte del gobernador de Apurímac. Todos estos escenarios han venido complicándose, y al día de hoy más la intervención ineficaz, pues, del Estado, que no ejerce un Estado de Derecho donde se haga entender y se haga presente. Chalhuahuacho es un distrito que ha recibido bastantes millones al momento, pero es un distrito también abandonado. Pero Yo le hago la pregunta directa. ¿Usted cree que hay un interés de Perú Libre para que este conflicto no se resuelva? lamentablemente nos hace pensar bastante en eso, porque no solo es este conflicto, también fue el de Quellaveco, ¿no?, que se fueron a 2 meses. Ya vamos nosotros en 2 meses. ¿Cuál es la intención de agudizar esta problemática? ¿Por qué no ha habido un equipo permanente para poder dar solución a esto? Se ha extendido ya 50 días, pasó lo mismo. ¿Y qué viene después, no? Irresponsablemente sale la vicepresidenta del Perú en un foro internacional a hablar también, lamentablemente, que estas empresas mineras contaminan, no se llevan bien con... En realidad, lo que tú mencionas preocupa. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es o hay un ideario que se habló en un principio de llevar hasta el extremo a estas actividades y estatizarlas? Deberían ser claros. Son tantas familias de trabajadores mineros afectados hasta ahora. ¿Y qué le contestan a usted, las autoridades del Estado, usted, que es el secretario general del sindicato, es decir, representante de los trabajadores de la Bambas, cuando usted cuestiona que se está perdiendo el trabajo porque hay una paralización que es a todas luces ilegal? En las oportunidades que nos hemos reunido con el premier, con el ex ministro también de Energía y Minas, que ellos están optando por el diálogo, ¿no?, por el diálogo, por el consenso, pero han permitido bastante intransigencia, ¿no?, hasta el momento. Es lo único que nos han hablado desde la ex premier Mirta, ¿no?, que optan por el diálogo, pero no se instalan mesas realmente permanentes. Nunca se han tomado el tiempo de, inclusive la última presencia que hubo el premier, ¿no?, prometió estar en la zona del conflicto, llegó a Cusco y se fue a otra zona, sí, ¿no?, y dejó de lado a los comuneros que estaban esperando su arribo, y llegó y encima, ¿no?, un par de palabras y tengo que hacer otras cosas. Entonces, no le están prestando una importancia debida a esta problemática. Señor Ramos, más o menos para tener una idea de lo que significa este tema de la paralización y la situación de caos en esa zona, ¿cuánto se ha generado en cuanto a pérdidas desde la paralización de las Bambas y cuánto ha dejado de percibir el país básicamente en rentas? Si hablamos del perjuicio laboral, más de 3.000 trabajadores despedidos al momento de los hermanos contratistas, un buen grupo de personas, de trabajadores en suspensión temporal perfecta, y económicamente estamos hablando más de 250 millones de soles en pérdidas para el Estado. Son 5.2 millones de soles que pierde de forma diaria el Estado. Es en esta situación económica que... El lujo el que nos damos, ¿no? El lujo que se da el Estado, ¿no?, de perder estos ingresos para la reactivación económica tan ansiada, pues. Muy bien. Señor Eric Ramos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Bambas, muchas gracias por su visita esta mañana aquí a los estudios de RPP.
Gracias, Carlos. Muy buenos días. Bueno, loretanos. Queremos retomar brevemente nuestra conversación con el secretario general de los trabajadores de las Bambas, el señor Eric Ramos, porque yo creo que tienen previstas para mañana una manifestación y una concentración para protestar contra el hecho que no se dé una solución a su grave problema laboral. Explíquenos qué se ha previsto mañana, por favor. Sí, Fernando, muchas gracias por el espacio. El día de mañana, la familia entera de las Bambas, trabajadores directos, indirectos, con todas las familias, vamos a salir a marchar en Cusco, Arequipa y en la ciudad de Lima, en defensa de nuestro derecho al trabajo. No podemos seguir permitiendo que muchos más nos quedemos en la calle. Mañana, 9 de la mañana, en Lima la concentración es en el Campo de Marte, en Cusco en la Plaza Tupac Amaru y en Arequipa en la Plaza España. Marcharemos, como repito, en defensa de derecho al trabajo. Mañana. Muy bien, muchísimas gracias, señor Ramos, y a ver si esto también llega hasta los oídos de quienes tienen que tomar la decisión, pero de comprarse el pleito. Sí, Carlos. Una acotación nada más, ya que tú te referías a estas actas de los consejos comités descentralizados. Se han conocido, si no me equivoco, 11, pero son muy breves las conclusiones. Creo que es 1 o 2 páginas. Como una ayuda a memoria. Claro, y lo que señala es una investigación del Diario del Comercio que varios párrafos se repiten en los acuerdos. Solamente cambia el nombre de la región. Copias. Sí, ya que están tan de moda las copias y los plagios, no sé, da a entender eso, pero son muy breves. La primera, si no me equivoco, fue en Cusco, ¿no? El Consejo de Ministros Centralizado, sí. Esa sí tenía 8 páginas, pero estas no, las restantes. Lo que es original es que las páginas con las firmas toman más espacio que la página con los acuerdos. Sí, de manera que han hallado una manera original para, en fin, querer dar muestras de cierta seriedad administrativa. Gracias por recordarnos eso,